venido estudiando la carta a los Efesios, ¿verdad? O a los de Éfeso. Y esperamos, como ancianos de la iglesia, que usted esté también estudiándola en su casa. Que no se quede con los 30 minutos, los 40 minutos o los 50 minutos a la hora, porque aquí predicamos con diferentes tiempos, ¿verdad? Pero que no se quede solo con esos tiempos de cualquiera de nosotros, de los domingos, y que más bien usted pueda ir a la casa y pueda en la semana seguir estudiando la palabra. Y más que ahora hemos venido pues en secuencia, ¿verdad? Con Efesios, entonces es una buena manera de ir todos en un mismo sentir y por supuesto con todo nuestro corazón deseando que sus vidas estén siendo conmovidas, que sus vidas verdaderamente se sientan desafiadas al ir a las Escrituras. ¿Para qué? ¿Por qué les decimos una y otra vez? Estudie la palabra para ser transformados, ¿verdad? Necesitamos ser transformados. Y yo pregunto, ¿cuántas personas podrían decir hoy que esta carta precisamente le ha llevado a tener nuevas experiencias? No levante la mano, pero si gusta, que usted diga, me ha estado hablando grandemente el Señor. Nuevas actitudes, porque Efesios nos lleva a cambiar cualquier cantidad en nuestra vida, a tener una nueva vida, una vida de transformación en Cristo precisamente, y donde venga esa convicción a nuestro corazón que se ha venido, que se ha quitado el viejo ropaje que traíamos. ¿Quiénes me pueden decir, yo he venido en esas? Yo he venido luchándola cada día. Saber y entender que Dios nos ha dado un ropaje nuevo, que es parte de lo que también Efesios nos habla. Que aquello que estaba sucio, y voy a usar esta palabra, nauseabundo, que es el pecado, y donde en otro tiempo estábamos completamente hundidos, estábamos muertos. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Y andábamos caminando precisamente agarrados ¿de qué? De los poderes de este mundo, impulsados por nuestros deseos y haciendo nuestra propia voluntad. Todo eso es lo que nos ha venido hablando Efesios. ¿Y será que eso ya lo estoy tomando y lo estoy viviendo en mi corazón, en mi vida, en cada momento, en cada día que amanece? Que yo puedo abrir mis ojos y puedo ver esa transformación en mi vida. Wow. En su infinito amor, Dios, por su misericordia y por su gracia, hermanos, de verdad, por esa gracia redentora, nos ha acercado mediante la sangre de Cristo, donde ahora cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Usted tiene esa convicción? Bueno, vamos a orar de nuevo y vamos a pedirle, Padre, hoy oramos y te pedimos a ti nuevamente, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, de los que están en algún momento que vayan a ver este video, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu seamos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, porque sabemos que por fe, Señor, Cristo habita en cada uno de nuestros corazones, para que seamos luz, para ya no más vivir en oscuridad, que podamos vivir cada día, Señor, como hijos de luz, como nos ha enseñado tu palabra, y que nuestras vidas sean visibles en cada momento de nuestro caminar, la bondad, la justicia y la verdad que solo viene de ti, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, en esta mañana, nuestros oídos, Señor, espirituales, para que tú hables a nuestro corazón, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que estamos, hermanos, en Efesios 5. Es que me están llorando los ojos. Denme un momento. Cuando yo, es que se me da mucho leer la palabra. Es que estoy sudando mucho y me sudan los ojos. Ok. Efesios 5, versículo 21 en adelante. Hoy queremos dar y traer una exhortación. Hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vivir. Se nos ha venido enseñando domingo a domingo en esta carta tan maravillosa, donde el Señor usa a Pablo para llamar la atención a una iglesia que estaba, o a esa ciudad que estaba de una u otra manera perdida en la idolatría con la diosa Artemisa, ¿verdad? Y el Señor quiere que hoy busquemos, que seamos llenos del Espíritu. El Señor, por medio de esta palabra, también nos habla de que nos animemos unos a otros, que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Y yo quiero que usted ponga ahí la mano en su corazón, al lado de su corazón, y que usted le diga: Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias porque hablas a mi corazón día a día. Y te damos gracias por cada área de nuestra vida. Dios, en esta carta pues encontramos que precisamente Dios salva, Dios liberta al ser humano, que somos redimidos en Él. El ser redimidos significa referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo. ¿Verdad que fuimos liberados? ¿O no? Ay, se quedaron como pensativos. Yo estoy medio enredada. Realmente hemos sido redimidos, hemos sido libertados. ¿Qué era lo que merecíamos? ¿Qué merecíamos realmente? La muerte. Pero fuimos redimidos, hemos sido libres del castigo. Y además, todo esto del ser redimido lo que nos lleva es a que el Señor reúna todas las cosas en Cristo. Y eso es lo más maravilloso. Y Pablo precisamente da instrucciones muy prácticas a la iglesia, sobre cómo es esta redención en Cristo, qué hace en la vida, tanto individual como de manera colectiva. ¿Por qué? Porque en los creyentes, como hemos venido viendo estos días, nuestra vida o nuestra nueva vida tiene que caminar en pureza. Debe de ser de la separación del mundo, por lo cual nos ha estado llevando a una nueva sociedad, a nuevos valores en nuestra vida de justicia y de santidad, con esa vestimenta nueva, como les decía ahora al principio, con la cual se debe de ir mostrando en un camino de rectitud día a día, en amor, siendo santificados, hermanos, por la palabra. Por la palabra. Entonces, ahí en Efesios 5, del 21 al 33, vamos a leer. Y nos dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposas en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Otra vez, el esposo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Guau, ¿verdad? Esto ha sido impresionante. Cómo el Señor viene a traernos una nueva vida, pero también una nueva forma de amarnos en las relaciones. Y de un amor que viene solo de Él y que para el mundo es imposible de entender. Más cuando leemos la palabra someter. ¿Verdad que a muchas se nos para el pelo de que cómo yo me tengo que someter a mi marido? Trae unas sonrisillas así como sí. Y ha sido un pasaje de mucho cuestionamiento, aún dentro y más aún dentro de la iglesia cristiana. Pero ¿qué es lo que realmente Dios a través de esto, y es usado Pablo, nos quiere indicar? ¿Cuál es la verdadera razón del sometimiento? ¿Por qué le pide a la mujer que se someta a su marido? ¿Por qué le dice al hombre que ame y que respete a la mujer? Y es una manera de demostrarnos quién es Cristo y quién es Cristo con su iglesia, quién es Jesús y cómo Él se ha dado como ese novio por su novia, la iglesia. Entonces nos muestra de alguna manera, de una manera muy hermosa, pues los deberes conyugales. Así que Dios quiere que andemos en un camino de rectitud en amor, siendo santificados. Y yo quiero preguntarles, vamos a ver, dos personas, ¿cuál han sido las creencias que hemos traído, que nos enseñaron sobre la mujer sumisa? ¿Quién quiere comentar sobre eso? Marito, habla duro. Ajá. Sí. Y hoy por hoy lo podemos palpar, ¿verdad? Todavía muchas culturas, es cierto, se vive la discriminación a la mujer. Pero el problema ha sido también el utilizar este pasaje, para los que utilizamos la Biblia, ¿verdad? Y muchos varones han utilizado mal este
para hacer exactamente eso, para hacerlas de su propiedad a la persona, y si dice aquí usted se somete, sea lo que sea. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿Cuáles son esas creencias que hemos traído del sometimiento de la mujer dentro del matrimonio? Ay, nadie quiere comentar. No, Adri. Es que no, es que dije a Mario que no. Mario me está levantando la mano otra vez. No, es cierto. Y muy fuerte. El otro día estábamos, Miguelito, y ahora les cuento el cuento. Uh-huh. 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 En esos tiempos, bueno, y desde ahora sabemos que en la iglesia aquellas famosas arras que se dan por compromiso, esas arras eran casi comprar a la. Uh-huh. Pues ahí se está pagando. ¿Qué hago yo con lo que compro? Lo que yo quiero. Sí, los dotes, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, eso es, ellos hacían con su mujer lo que ellos querían, porque era de su propiedad. Uh-huh. Pero de eso los hizo libres. Uh-huh. Estábamos viendo una serie coreana y es increíble todo. Henry y yo lo comentábamos, cómo hoy por hoy, porque son series actuales, ¿verdad? Y hoy por hoy todavía la mujer en estos lugares, en esos países, es sumamente no vale nada prácticamente, ¿verdad? No tiene voz, no tiene voto, no nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Hay algo maravilloso en la palabra, ¿verdad? Cuando Jesús nos dice que Él quita todo esto, ¿verdad? De las diferencias, de que el hombre tiene más poder o que la mujer esto, y que ya no hay, ¿verdad? Dice que ni judíos, que ya no hay ni esclavos, ya no hay mujer y hombre, ¿verdad? Sino que todos somos iguales. Pero se levantan ahí en el mundo todos estos grupos de feminismo, por ejemplo, y que lo que nos han hecho más bien es cada día sentir que más bien la mujer tiene menos valor, que aunque sí ha logrado por otro tipo de mujeres realmente el que fuéramos dignificadas, es la palabra, ¿verdad? Pero otros se están encargando más bien de llegar al punto ya en ofensa hacia el varón principalmente, pero también nos hacen que seamos humilladas como mujeres. Porque entonces lo que están mostrando en estas marchas, por ejemplo, ¿verdad?, que se han dado últimamente, es un montón de muchachas que se dicen que es del feminismo, de universidades, de colegios, que lo que hacen es unos irrespetos a la autoridad, al gobierno, a nosotras mismas. Porque a mí no me, ¿cómo es que dicen ellas? A mí no me representan. Ellos dicen representamos a todas las mujeres, y yo siempre digo a mí no me representan. ¿Por qué? Porque esta palabra de someterse, aún en la Biblia, me acuerdo una prima mía que un día estábamos comentando sobre la palabra y ella me preguntó sobre el sometimiento y me dice, es que ¿qué Dios más machista? Y yo, no, estás equivocada. Si Dios eso lo puso ahí, si Dios pensó que era bueno, es porque lo ocupamos. Pero hay todo un trasfondo detrás de eso. Hay todo un trasfondo. No puedo yo decir que me voy a… ¿Por qué? ¿Qué es lo que el mundo nos ha enseñado? Le decía yo. Es que sométase a él, usted siga con él.
que es un perro que le dio vuelta 800 veces, que la pasaba la mujer por el frente de la casa, porque yo me acuerdo escuchar a mi mamá contando de cuentos de mis tías y de eso, ¿verdad? Y que la pasaba la querida por el frente de la casa y cosas así. Y yo decía, y ellas, mi tía en este caso, siempre sometida a él. Un hombre que la maltrataba, un hombre que la golpeaba, y que la ridiculizaba de una u otra manera. Y eso es lo que se está moviendo. Hoy por hoy, si algo fue puesto aquí en ese momento en la iglesia, era porque igual algo estaba pasando. Más por estar en ese momento la iglesia de Éfeso, bueno, no la iglesia, sino la ciudad, ¿verdad? Que adoraban a esta diosa. Era la mujer, ¿verdad? Era una diosa de la fertilidad. Le rendían culto a ella. Entonces, ¿cuántas mujeres en esos momentos se pudieron haber estado poniendo rebeldes? Porque era la diosa. Entonces se ponían rebeldes para con sus esposos. Ahora, vamos a ir viendo qué es someterse. Someterse tiene que ver con la palabra sumisión. La persona es sumisa. Cuando no defiende los derechos. Ok, estos significados que encontré son de diccionario Wikipedia, ¿va? Así lo más corriente, ¿va? Lo más del mundo. Y decía, dice, sumisión de la persona, ¿verdad? Cuando no defiende los derechos e intereses personales. Respeta a los demás, pero no se respeta a sí mismo. Permite que los demás le pisen y hace lo que le piden sin tener en cuenta sus sentimientos y pensamientos. Otra encontré, se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. Bueno, eso está un poquito más aceptable. La palabra sumisión viene del latín sumissio, con doble S, que significa entonces sometimiento, ¿verdad? Es que ellos son, wow. Y entre los sinónimos encontramos acatamiento, rendición, ser dócil y vean qué curioso, y obediencia. Ojo, yo dije, ¿cómo la palabra obediencia ya no la están también tirando, pero así por el borde, de verdad, al precipicio? Que eso es lo que nos está pasando con nuestros hijos precisamente, ¿verdad? Las personas sumisas toman una postura de subordinación, o sea, por debajo, ¿verdad? Y acatan las órdenes que se les dan sin hacer reproches o quejas, aun cuando están en desacuerdo con lo que deben de hacer. Esto puede porque se sienten amenazados o inferiores a los demás. La sumisión se puede evidenciar en diferentes contextos, por supuesto, de la sociedad, y por lo general no es pues bien visto, que eso es lo que hemos estado hablando. Pues ya que se entiende que una persona sumisa es aquella que suele ser humillada o esclavizada por otro o por otra. ¿Sí o no? Eso es lo que nos han metido. Eso es lo que nos ha dado el mundo. Pensar que esta persona que es sumisa es la que va a ser siempre humillada o esclavizada por otro. Se pensaba o se piensa, porque yo creo que todavía hay esos pensamientos, que aquellas mujeres que son más sufridas, que le aguantan todo al marido, ¿verdad? Que se les permite absolutamente todo, que las tratan a su antojo, eran las mujeres que más amaban. Y está descartado también que la mujer abandonara a su pareja, pues era mal visto por la sociedad. Muchas mujeres sumisas dicen
querer a su pareja, aquellas que creen que son sumisas. Y que cuando se da uno cuenta, estas mujeres dicen, sí, yo lo amo, pero cuando uno se sienta con esta persona, en el caso igual, yo sé que Mario, Vicky, que trabajan en spa principalmente, llegan mujeres donde pasan contando lo que los hombres les hacen, que las maltratan, que las controlan, ¿verdad? Y lo peor es que en su corazón, estas mujeres aún así se justifican diciendo que los aman. ¿Y cómo lo justifican? Ay, sí, llega borracho, es un borracho y me golpea y me pega y me esto y el otro. Ah, pero es que él necesita relajarse con sus amigos ahí de vez en cuando. Eso dicen muchas. Ah, sí, llega tarde, pero es que trabaja mucho. Viera cómo trabaja él, ¿verdad? Y siempre están con un pedacito de pan nada más porque el hombre desapareció los dineros. Ah, pero es que trabaja mucho. Aquellas que las controlan y que las celan. Ah, sí, porque así demuestra cuánto la quiere. Entonces, entre más sea celada y más mantenga el control, eso es lo que pasa. Ah, es que es mucho como quiere. Y así encontramos ejemplos día a día y en la actualidad. Así que lo que es el feminismo hoy actualmente para mí es una manifestación de rebelión del orden establecido por Dios para el matrimonio y de la relación del hombre y la mujer. Para mí eso es lo que actualmente se está moviendo como el feminismo. Nada bueno tampoco. Ahora, la sumisión bíblica ha sido un tema muy controversial, ¿verdad? Lo que ahora les hablaba en la sociedad. Y pues parte de las culturas y todo esto que se ha estado hablando. Los hombres, muchos de ellos, o aún mujeres, para enseñar a sus hijos, utilizan las escrituras, ¿verdad?, para someter su autoritarismo sobre aquella mujer. Y ha sido utilizados, manipulados para legitimar el sometimiento de la mujer, pasando por alto todas estas exhortaciones que aquí mismo Pablo nos está mostrando y que también le muestra a los varones. ¿Por qué? Porque lo primero que viene es sométase, dice en Efesios 5:21. ¿Sométase en qué? Los unos a los otros, por reverencia a Cristo o en el temor de Cristo. Reverencia es una actitud de profundo respeto. Entonces, si dice que sométase unos a otros, no está diciéndoles, la mujer le dice después sométase a su marido, pero me está dando primero esta parte. Esto es mutuo. Así como la mujer debe de someterse, el hombre también. Y ahora lo vamos a ir viendo. Es una reverencia entonces cuando hablar de un sometimiento de la mujer, digamos, ¿verdad?, o de cualquiera, hombre, joven, hay una actitud profunda de respeto y de amor por reverencia a Dios. Y eso incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿por qué yo como mujer o usted como varón debe de someterse? ¿O por qué no sometemos los unos a los otros? Por el amor y la reverencia a Dios, no porque la otra persona lo merezca o no. Pero ahora vamos a ver esto. Y entonces ese sometimiento debe de ser mutuo. Entonces significa poner los intereses de la otra persona por delante de los tuyos propios. Es una actitud de amor, de consideración y ayuda que muestra el carácter de Cristo. Y yo les pregunto aquí, las mamás, ¿verdad que pasa algo, no? Y como esposas, generalmente a quienes cuando se va a servir la comida, la cena o el almuercito, ¿a quién le sirven de primero? Al papá, al hombre, ¿verdad? Generalmente hacemos eso.
Y resulta que si los chiquillos tenían mucha hambre, muchas veces ¿qué hacemos? No comemos nosotras, ¿verdad? Y les damos lo que quedó, que era lo nuestro. Eso es amor. Eso es amor. Es de consideración. Entonces, en la palabra, en estos pasajes de Efesios, realmente lo que se está excluyendo es la lucha de poder, dando pie a relaciones que están basadas más bien en respeto, pensando en las necesidades del otro y en el amor sacrificial. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Un sacrificio de amor. ¿Y por quién lo hizo? Por usted y por mí, y por nuestras generaciones, y por los que ya se fueron también. Jesús enfatizó este mismo pensamiento, es decir, que cada discípulo debía de estar dispuesto a ser el más pequeño. Y vamos a ir a Mateo 18. Cómo realmente la palabra, cuando se escudriña, nos abre el entendimiento, nos abre nuestros ojos y podemos mirar cuán equivocado está el mundo, ¿verdad? Nuestro alrededor, y cuánto tenemos que orar entonces por lo que estamos viviendo. Nos falta mucho, hermanos. Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Vean dónde nos está llevando, cómo debemos de ser realmente. ¿Qué hicieron también los discípulos enseñados por Jesús? Lavar los pies. Los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les envió y les dijo que hicieran lo mismo. Yo tengo que venir de una manera de humillación o de verme más pequeña, no creyendo de que porque hay un título o porque te llamaron para esto, para lo otro, tenga que haber en mí un autoritarismo. Más bien todo lo contrario. Jesús vino a servir y a no a ser servido, y eso debe ser nuestro mayor ejemplo. El afecto de los unos para con los otros, la humildad, el ánimo pronto para cooperar con otros miembros del cuerpo, son las virtudes que se hallan precisamente ahí en Efesios 5:21. Y el pensamiento precisamente de este pasaje hace recordar que el apóstol había dicho anteriormente, ¿recuerdan? Que con toda humildad, ahí en Efesios 4, creo que podemos ir. Efesios 4, 2, 3. Dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Y dice que esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Debemos de tener paciencia, soportarnos los unos a los otros. Y eso es solo por medio del espíritu. Luego nos dice en el versículo 22, volvemos ahí a Efesios 5, y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. ¿Qué me dice esto?
que entonces yo me voy a someter a aquel, el que me está maltratando, que me está maldiciendo. En el momento en que yo me estoy sometiendo a alguien, es porque esa persona esté siendo como Cristo. Como Cristo ha sido la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo ha sido Cristo como cabeza de la iglesia? La ha amado y ha procurado día a día que la iglesia esté sin mancha y sin arruga. Pero más bien, muchas veces las mujeres han dejado que sus esposos las manchen y las arruguen. Todo lo contrario. Es totalmente opuesta a las actitudes contemporáneas que estamos viviendo, que son permisivas y libres. Casi nada hacen, o sea, cuando surgen este tipo de protestas, ¿verdad?, que son bastante agresivas, porque van en contra de todo lo que es sujeción. Y que cualquier cosa que tenga sabor como a opresión, que pareciera, ¿verdad?, pues provocan un profundo resentimiento en estas personas, ¿verdad? Pero lo peor, ¿saben qué es? Que cuando uno ve esas cosas, ¿cómo será que estamos reaccionando como cristianos, como hijos de Dios, frente a toda esta moda moderna que estamos viviendo? Y como les decía ahora, muchas mujeres, es cierto, y lo que compartían los hermanos, muchas mujeres han sido explotadas, han sido tratadas como esclavas en sus propias casas por sus propios maridos. Y no solo pensando en el mundo, sino pensando en familias que dicen ser cristianas. Entonces, ¿qué necesitamos reconocer? Con vergüenza que nosotros mismos, hermanos, muchas veces nos hemos adaptado a esos estados, ¿verdad?, y a esas situaciones. Y tal vez hasta hemos ayudado de alguna forma en esas opresiones humanas. ¿Qué hemos estado haciendo, hermanos, como iglesia? Y saben que cuando uno va a la palabra, lo más maravilloso es poder encontrar a un Jesús que nos enseña y que nos muestra cuántos grupos se han levantado de feminismo, qué sé yo, pero quien primero levantó a la mujer fue Jesús. Jesús estaba en ese momento igual en una cultura donde la mujer era sumamente rechazada. No valía nada. Y no es hermoso encontrar en las escrituras, y este pasaje, por cierto, de la mujer del flujo de sangre, lo usamos mucho en el ministerio Empoderarte. Dice, ¿cómo están empoderando a las mujeres en esta iglesia? Sí, pero en Cristo. El valor que la mujer debe de tener, que fue lo que el Señor, que Jesús le mostró a esa mujer, que tenía 12 años de sangrar y que había gastado todo lo que tenía en doctores y demás. ¿Y qué les pasaba a estas mujeres? A la mujer generalmente cuando estaba con menstruación tenían que alejarse. Yo creo que se iban a cuevas o yo no sé a dónde se iban, pero las sacaban de los pueblos porque eran impuras. Y esa mujer eran 12 años, la gente la rechazaba. Pero ella tuvo una convicción en su corazón y fue lanzarse a los pies del Señor. Y algo, lo que más me impresiona es cómo Jesús, en medio de que dice que mucha gente lo apresó, ¿cómo es? Sí, es que iba a decir lo apercollaba. ¿Lo qué? Lo apretaba. Lo apercollaba, bueno, también, ¿verdad? Y todo lo toqueteaban y todo. Pero él sintió que salió poder de él y él se detuvo. Y él miró a esa mujer y la levantó y le dijo: eres sana, eres libre. La empoderó,
o no la empoderó? Después de que una sociedad siempre la discriminó. Ay, me sonó en verso. Sí. La mujer samaritana. Y Jesús le dijo sus verdades con todo el amor. Tienes cinco, ¿verdad? Esposos. Bien dices, dijo ella. Pero el Señor la envió como una mujer nueva. ¿Y qué se fue esta mujer a hacer? A hablarle a otros de Jesús y de lo que Jesús había hecho en ella. Y eso es maravilloso. Y esto es un pasaje que, aunque como dice al final, ¿verdad? Que se está refiriendo a Cristo y a la iglesia, creo que es un buen material también para poder trabajar con los matrimonios. Porque el hombre tiene una gran responsabilidad en esto. Y si ustedes ven cada uno, cuando ustedes leen esta parte, el hombre tiene una gran responsabilidad. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa se debe someter a sus esposos. Pero ¿cuál es la manera en que yo me voy a someter a mi esposo? La manera en que él cada día se parezca más a Cristo en sus acciones. Y después le habla al esposo también que debe de amar a su esposa como su propio cuerpo. Y aquí nos dice que pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y es cierto que si nos vamos un poquito más así como a lo mundanillo, digamos, muchos de nosotras o de los varones igual tal vez no están muy acorde con su cuerpo, porque tal vez están panzoncillos y quisieran tener tortuguitas, ¿verdad? O quisieran tener más pectorales o qué sé yo, ¿verdad? Pero al final, sí o no, que lo cuidamos, lo alimentamos, le damos agüita. Los que lo ejercitan, excelente, lo cuidan. ¿Y por qué no hacerlo para con la esposa? Si eso es lo que el Señor nos está mandando. La sumisión, hermanos, es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. La sumisión no es una obediencia ciega a sus reglas, sino más bien la aceptación agradecida de su cuidado. Deben discernir al mismo Señor. Debemos discernir en medio de las mujeres, principalmente cuando estamos delante del Señor y ver cómo están realmente nuestras parejas y todo. Y ver que si ellos se han estado sometiendo a la palabra, si ellos se han estado sometiendo a la autoridad del Señor, ténganlo por seguro que cuando los varones hacen eso, no va a haber problemas ni situaciones engorrosas en sus casas. Es el temor de Cristo que debemos de someternos también los unos a los otros. El Cristo que ostenta autoridad como Señor, pero que también se humilló a sí mismo como siervo. La sumisión que se requiere es la autoridad de Dios delegada en los seres humanos. Utilizan realmente pues mala autoridad que Dios nos ha dado, sí. A los varones les ha costado mucho y yo creo que es un tiempo para que podamos poner nuestras barbas en remojo y pensar realmente cuántos o cómo como varón he estado en sometimiento al Señor. No puedo pedir algo que yo no tengo.
debemos someternos solo hasta que la obediencia a una autoridad humana signifique desobediencia frente a Dios. Les repito, debemos someternos solo hasta que la obediencia a una autoridad humana signifique desobediencia frente a Dios. Si aquella persona ha estado siendo desobediente hacia Dios, usted no tiene por qué someterse. Hablando hacia cualquier lado, ¿verdad? Porque después vamos a ver, o en los próximos domingos, se va a hablar sobre los hijos, sobre lo que son los, en este caso, pues los esclavos y sus amos, y que nos habla igual del sometimiento. Entonces ustedes van igual a ver cómo esto es un principio que debe de estar ahí a mano. El hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia ya ha sido realmente descrito y lo habíamos visto en el capítulo 4, 15-16, y leo para ustedes. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces crecemos hasta ser como aquel que es la cabeza. ¿Y de qué está hablando? De Cristo. Es a partir de Cristo como cabeza que el cuerpo va a derivar entonces en una buena salud, en salvación, por supuesto, y vamos a crecer en madurez. Su autoridad expresa cuidado más que control, también responsabilidad más que gobernar. La cabeza del cuerpo es el Salvador del cuerpo. La característica de su autoridad no es tanto el señorío, sino la salvación. Si el hecho de que el esposo sea cabeza de la mujer se asemeja a Cristo, entonces la sumisión de la esposa se asemejará a la de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas dice que estén sujetas a sus maridos en todo. No hay nada disminuyente acerca de esto, ¿verdad que no? Esto que nos está diciendo precisamente este pasaje. No tengo por qué sentirme que soy menos cuando esto es explicado y es mostrado por la palabra de esta manera, sino más bien tiene que haber aceptación y estar agradecidos por el cuidado que Él nos ha dado. Hay un cuidado tierno de parte de Dios, de parte de Jesús para con la iglesia, y ese mismo cuidado debe ser el que debe tener el esposo para con su esposa. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Referirse aquí en estos pasajes sobre la purificación y sobre el lavamiento es inicial, ¿verdad? Es cuando viene todo esto que el Señor nos limpia del pecado y de la culpa y que recibimos cuando nos arrepentimos y que creemos en Jesús. Entonces, al final, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el propósito del sacrificio? ¿Qué se ha hecho? Bueno, santificar, y la ha purificado, y eso es lo que nos dice ahí en ese pasaje. Los tiempos se están acortando, hermanos, y de verdad que necesitamos ir a la palabra y entender y saber que Dios ha purificado a su novia por agua y por la palabra, y que el plan del novio celestial es santificarla y finalmente presentarla a sí mismo. Entonces la santificación parece referirse al proceso de hacerla santa en carácter y en conducta por el poder del Espíritu Santo que mora en ella, en la iglesia, mientras que el presentarla es algo pues escatológico, ¿verdad?
para lo que ha de venir cuando venga de nuevo Cristo, para que la vuelva a tomar para sí. Se la presentará a sí mismo gloriosa en una alusión como lo de un vestido de novia. La novia, vean qué lindo esto, no se hace a sí misma presentable. Es el novio que trabaja para hermosearla, a fin de presentarla a sí mismo. Eso es lo que ha venido Él haciendo con su iglesia. Su amor y su autosacrificio por ella, su purificación y santificación, todo está diseñado para la liberación y la perfección, cuando al fin se presente a sí mismo en esa gloria completa. Y eso es lo que esperamos, amén, su venida. Pero día a día el Señor va a ir y sigue haciendo en nuestras vidas transformación para presentar esta iglesia pura y sin mancha. Luego nos dice en el versículo 28 que asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo. Eso lo habíamos hablado hace un ratito. Y el decir que igual como nos alimentamos, ¿verdad? Como nos vestimos, ese cuidado que tenemos día a día de las necesidades es necesario, y es la misma manera en que el Señor ha venido teniendo cuidado de su iglesia. Esposos, sustenten y cuiden a sus esposas como lo hace con su propio cuerpo. Es más, que una guía útil para el comportamiento diario. También contiene una coherencia interna debido a que él y su esposa han llegado a ser en realidad una sola carne. Y es cuando un esposo y una esposa llegan a unirse profundamente, uno con el otro, que será verdaderamente el que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Recuerden la palabra cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? La sumisión dentro del cuerpo de Cristo es para lograr armonía, madurez espiritual y el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros, como discípulos de Cristo. Siempre nos dice Efesios, humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos decía ahí en Efesios 4? Que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante la paz. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, someternos es la voluntad, ¿para qué? Para trabajar juntos, para amarnos, para cuidarnos unos a otros y para temer a Dios. El principio de la sumisión es entonces la consecuencia de la humildad, del amor y del respeto. Jesús se sujeta al Padre y encontramos muchos pasajes que nos hablan de eso. El Espíritu Santo vino a hacer lo que Jesús le encomendó, y todo eso es sometimiento. Y el Padre también se sujeta a lo que su Hijo le pedía en sus oraciones. Y Dios mismo está sometido a su propio amor. Esposos, sean ejemplo como Cristo da ejemplo. Esposos, sirvan a sus esposas como Cristo vino a servir y no a ser servido. Esposos deben de amar más, de buscar más la intimidad con el Señor, así como Jesús tenía esa intimidad con su Padre. Esposas, respeten a sus esposos. Cuando un hombre ama, protege y cuida a su mujer como Cristo lo ha hecho con su iglesia, téngalo por seguro que esa mujer se va a sentir cuidada y protegida. Entonces no va a tener problema de someterse en el amor de Cristo. Así que, hermanos, meditemos cada día en la palabra.
Y espero que usted saque de verdad el ratito para estudiar este pasaje, que lo puedan escudriñar ahí como esposos, como familia. ¿Y qué más quiere el Señor enseñarnos? Así que yo voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar. Y quiero que